Bueno, primero, buenas noches a todos. Es un gusto estar aquí. El aula prácticamente quedó chiquita. Sinceramente no me sorprende para lo que representa el profesor Napoleón Pacheco. Para mí es una nostalgia estar aquí. Mi nombre es Esteban Borgoa, fundador de Generación Bicentenario, una de las dos organizaciones que está haciendo posible este evento, pero también fui estudiante de economía en esta carrera. Para mí es un gusto volver a pisarla para impulsar lo que es el conocimiento, lo que es el desarrollo, y aprovecho para dar algunas palabras en el que, como ustedes ya conocen, el profesor Napoleón es uno de esos docentes que te marcan. En mi caso particular, me acuerdo en la clase de historia del pensamiento económico, de la historia de la economía boliviana, yo lo disfrutaba demasiado. Incluso yo intentaba entablar cierto diálogo con el profesor, y que de buenas a primeras me da ahora la oportunidad de vez en cuando tomarme un cafecito con él y con el profesor, y bueno, seguir aprendiendo como lo hacen, que eso es para toda la vida. Así que espero puedan aprovechar este evento, puedan aprender. Creo que antes de dar la introducción correspondiente al profesor, quiero invitar al presidente de la Sociedad Científica de Economía, la organización que nos está apoyando y está abriendo las puertas de la carrera para que podamos realizar este evento. Como ustedes saben, como toda carrera de economía, dentro de la carrera hay ciertas corrientes que siempre son más fuertes. Y está bien, la economía todavía no hemos logrado el objetivo final, que es eliminar la pobreza. No somos una ciencia exacta. Pero es importante que las diferentes corrientes establezcan debate, establezcan ese intercambio de ideas para progresar, y creo que la sociedad está haciendo un excelente trabajo en ese sentido. Por favor, estimado Cristian, tus palabras. Bueno, muy buenas noches a todos, sean bienvenidos a la carrera de Economía. Desde la Sociedad Científica de Estudiantes de la carrera de Economía nos sentimos muy felices de poder contar en esta ocasión con Generación Bicentenario, abriendo las puertas al pensamiento crítico, y cómo no, cada uno de ustedes aprovechen estas sesiones. Estos ciclos hacia el Bicentenario van a ser importantes en la formación de pensamiento crítico para cada uno de ustedes. Dar el agradecimiento pertinente a nuestro profesor Napoleón Pacheco, y bueno, con más de uno no debe estar sorprendido el nivel de aforo que se tiene el día de hoy, y bueno, espero que lo disfruten y que nos puedan acompañar durante las próximas 4 sesiones. Muchas gracias. Bueno, ahora pasamos a presentar a la estrella de esta noche. Quiero presentar al profesor Napoleón Pacheco. No me voy a extender en su largo currículum, que bueno, en buena medida muchos lo conocemos, pero creo que se puede resumir en algunas palabras lo que representa el profesor. Economista, investigador, escritor, docente de esta carrera, y yo insisto, y por eso utilizo mucho esta palabra, profesor. Démosle un aplauso, por favor, a nuestro invitado especial, Napoleón Pacheco, y profesor, estamos a sus anchas. Gracias, Esteban. Gracias, estudiantes de la sociedad. Para mí siempre es un evento, es algo especial presentar algo en la carrera de economía. Y particularmente ahora que estamos cerca de celebrar los 200 años de fundación de nuestro país, ¿no? Y todo esto no hubiera sido posible si no hubiera sido el esfuerzo, la iniciativa de Esteban, ¿no? Que hace años pasó por la carrera de economía. Me acuerdo que sí era uno de los pocos que hablaba varios idiomas, recuerdo, ¿no? Como es también un poco trotamundo, Esteban, así que hablas varios idiomas, ¿no? Te distinguías también por eso, no solo por tu rendimiento académico. Y la sociedad científica siempre presente en estos eventos, ¿no? En estos eventos donde de lo que se trata es de hacer planteamientos para estimular la reflexión. De eso se trata, ¿no? No voy a presentar ningún libro, ningún texto,
Obviamente el texto que da origen a esta presentación ya está hecho, falta hacer algunos ajustes, ¿no? Y luego ya saldrá a la luz. Entonces voy a comenzar, no sin antes agradecerles por su presencia, ¿no? En esta fría noche de invierno paceño. Realmente nos está haciendo tiritar el frío. Bien, comenzaré. Por favor, de lo que se trata acá es de mostrar hechos recurrentes en los 200 años de vida independiente, hechos recurrentes en la economía. Ese es el punto clave. Puede ser que no estén en la presentación todos los hechos que recurrentemente se han ido presentando en la economía, ¿no? Es posible que haya obviado algunos, es posible, pero veremos a ver. Yo creo que lo que les voy a presentar son esos hechos que siempre uno encuentra cuando estudia la historia de Bolivia, la historia económica de Bolivia, ¿no? Y ese es el conocimiento que me ha permitido ir identificando esos hechos recurrentes. Así que comencemos, por favor. Estas son las 8 características presentes en la economía boliviana. Economía fundamentada, algo que todos saben por supuesto, en la producción y exportación de recursos naturales no renovables y renovables, lo que da lugar a ciclos de exportación. Los que han hecho historia económica conmigo saben a lo que me estoy refiriendo. Empezamos por eso, ¿no? 2, ciclos expansivos en la exportación de recursos naturales no renovables, simultáneos a ciclos de endeudamiento externo. Hay una correlación casi perfecta entre la expansión que genera la exportación de estos recursos naturales y el endeudamiento externo. El endeudamiento externo. 3, apertura de la economía o de un sector exportador de recursos naturales que origina un nuevo ciclo de exportación. Lo que se ve aquí es que en algún momento se abre un sector de la economía, generalmente a la inversión extranjera, llega la inversión extranjera bajo determinadas condiciones, por supuesto, y ese es el punto clave que da origen a un nuevo ciclo de exportación. 4, institucionalidad precaria, ¿no? Si en algo nos distinguimos en Bolivia es precisamente por la fragilidad de las instituciones. Y eso tiene un efecto económico, como sabemos. 5, política económica pendular, ¿no? Entre el proteccionismo y el liberalismo. Ese es el péndulo de la política económica, que es un tema que lo ha estudiado mi colega Gustavo Prado en Santa Cruz, ¿no? Si me he prestado esas ideas para incorporarlas acá. 6, pésima asignación de las rentas originadas en los auges de exportación. Los auges de exportación generan rentas que capta el Estado. Y siempre el Estado ha hecho un mal uso de esas rentas. Un mal uso de esas rentas. Y este es un problema, ¿no es cierto?, que va a generar otros problemas cuando se acaba la fase de auge en la exportación de los productos naturales. Crisis económicas recurrentes. No es propio de la economía boliviana. Todas las economías bolivianas experimentan crisis, ¿no? Pero en el caso boliviano esto adquiere un carácter muy especial, como vamos a ver. 8, tardía y precaria modernización del sistema de transporte. El transporte es básico para el funcionamiento de la economía, pero hasta el día de hoy todavía no tenemos un sistema de transporte integrado, ¿no? Entonces, voy a describir cada uno de estos elementos en el tiempo más breve posible. Por favor. Empecemos con la fundación de Bolivia. Fíjense, a mí me gusta empezar con esta frase de un gran historiador cruceño, Roca, José Luis Roca, que tiene un libro que titula Ni con Lima ni con Buenos Aires. ¿Por qué? Porque una vez que las fuerzas realistas fueron vencidas en la batalla de Ayacucho y Sucre convoca
a la elección de constituyentes, ¿no? Entran en fuerza, entran en el debate tres posiciones. Gente que quiere unirse a la República de la Argentina, que no se llamaba Argentina, eran las Provincias Unidas del Río de la Plata, ya eran independientes. Otra corriente que quería unirse al Perú por los viejos lazos históricos desde antes de la colonia y durante la colonia. La audiencia de Charcas dependía del virreinato de Lima. Pero había una tercera corriente que decía, no, podemos ser independientes. Podemos ser independientes, ¿por qué? Porque tenemos una base económica, tenemos una base geográfica, que fue la base geográfica de la audiencia de Charcas, ¿no? Que es prácticamente la institución madre que dio origen a este país. Y cuando fueron a votación, en la Asamblea Deliberante, ganó la posición independentista. Solamente hubieron 2 votos en contra, 2 votos para unirse con Lima. ¿Quiénes votaron? Los 2 diputados paceños que estaban en la Asamblea Deliberante, ¿no? ¿Y por qué votaron a favor de unirse con Lima? Porque entre La Paz y el sur peruano había negocios desde la colonia, había lazos comerciales. Eso es lo que explica la posición de los asambleístas paceños. Por favor. ¿No? Entonces, otro elemento importante es que la explotación del Cerro Rico de Potosí, a partir de 1545, genera un espacio regional, porque Potosí se va convirtiendo en el núcleo económico, ¿no?, de la audiencia de Charcas. Es el núcleo económico que tiene como punto central la explotación de plata, genera un mercado de insumos y un mercado de bienes de consumo. Insumos para la actividad minera y un mercado de bienes de consumo por la cantidad de gente que se va aglomerando alrededor del Cerro Rico. Es lo que Carlos Selpan Azaruyan, un gran historiador argentino, va a llamar el espacio regional andino que depende de Potosí, ¿no? Y sobre esa territorialidad tan grande, el núcleo económico es Potosí. El latido económico es de Potosí. Entonces, ese núcleo económico y ese espacio van a dar origen a la audiencia de Charcas, que es un tribunal de justicia de apelación. Pero, dada la importancia de Potosí, se le da a la audiencia de Charcas atribuciones especiales que las otras audiencias, la de Lima, la de Chile, no, en Chile no había capitanía, y otras no tenían, precisamente por la enorme relevancia de Potosí. Y esa es la base que permite pensar en la creación de este país, ¿no? Por favor. Y siempre es bueno recalcarlo, que este país se creó en contra de la voluntad de Simón Bolívar. Simón Bolívar no estaba de acuerdo con la creación de este país, porque él pensaba que era mejor que la audiencia de Charcas, que en los últimos años del dominio colonial pertenecía al virreinato de Buenos Aires, pertenezca a Buenos Aires o vuelva a pertenecer al virreinato de Lima, que ya era república, a la República del Perú, ¿no? Entonces Bolívar siempre tuvo esa posición, pero felizmente hubo un núcleo de asambleístas encabezados por Casimiro Olañeta, que lograron convencer al mariscal Sucre para que convoque a la elección de constituyentes que iban a discutir el destino de la audiencia de Charcas, luego en la ciudad que luego se va a llamar Sucre, ¿no? Fue la aquiescencia de Sucre y la retórica de los abogados de Charcas, ¿no? Olañeta, Asín y otros más, que se habían formado en la Universidad San Francisco Javier de Chuquisaca, y habían sido también estudiantes de la Academia Carolina, donde germinaron las ideas de la libertad, sin duda.
germinaron las ideas de la libertad. Gran parte de los revolucionarios en Buenos Aires, por ejemplo, se habían titulado de abogados en la ciudad de Sucre o habían hecho el posgrado, porque era un posgrado, en la Academia Carolina, donde se discutían, les reitero, las ideas de la libertad, al margen de la enseñanza oficial, por supuesto, ¿no? Es decir, ahí se fue generando una intelectualidad que tuvo gran repercusión en todo el Cono Sur, ¿no? Bien, entonces, ahora por favor, veamos estos elementos ya económicos, ¿no? Esta geógrafa francesa, inglesa, sostiene que el territorio sobre el que se crea Bolivia tenía una extensión de más de 2 millones de kilómetros cuadrados, ¿no? Un territorio extenso, inmenso, que fue el territorio de la audiencia de Charcas. No de toda la audiencia, pero de casi toda la audiencia de Charcas. Un territorio con 3 climas muy marcados, ¿no? Y el desarrollo de la población, fíjense, en 1826, 1 millón y un poco más de habitantes, luego 1.100.000, etcétera, etcétera. Claro, y a partir de los años 50 del siglo XX, la población crece mucho más, ¿no? Crece mucho más. Pero originalmente apenas llegábamos a 1 millón, según 2 estimaciones que existen. Por favor. Y este es el mapa que nos muestra los 3 pisos ecológicos que tiene el país. La zona andina, con estas características, 3.970 metros sobre el nivel del mar, ¿no es cierto? La zona subandina, que es la zona de los valles, con una altura de 2.150 metros, ¿no? Y la zona de tierras bajas, con 291 metros de altura sobre el nivel del mar y un clima, por supuesto, más agradable. El clima más adverso realmente está en la zona andina. Por eso yo digo que somos como cóndores, ¿no? Vivimos, La Paz está a 3.600 metros. ¿Qué otra ciudad de más de 1 millón de habitantes, considerando el Alto, aunque está a más altura, existe en el mundo? Probablemente en Asia, ¿no? Pero en Latinoamérica casi es la única ciudad situada a esa altura, igual que Oruro, Potosí, etcétera, etcétera. Y cada una de estas zonas tiene una dotación de factores, por supuesto, diferente. Por favor. En la zona andina vamos a tener la cordillera que se divide en 2 partes. La cordillera oriental es el lugar donde están situados los yacimientos mineros que siempre se han explotado, desde Porco en Potosí, el Cerro Rico, luego las minas de Yayagua, Tacna, La Plata, Oruro también plata, ¿no? Y generalmente plata, estaño, zinc, plomo, bismuto y otros minerales en la cordillera oriental. Y al frente, por favor, está la cordillera occidental, la que mira al Océano Pacífico, ¿no? La que mira al Océano Pacífico, donde hay riquezas minerales, pero la principal riqueza mineral, sin duda, está en los salares, que son minerales no metálicos como el litio, sodio, potasio, magnesio, etcétera, etcétera. Y en el norte de Bolivia, norte de La Paz y el norte de Bolivia, ¿no?, están yacimientos aluviales de oro en los ríos Beni, Madre de Dios y Orto, que son los yacimientos que están explotando intensamente los cooperativistas mineros, como sabemos, con maquinaria moderna, ¿no? No voy a entrar más al asunto. Entonces, esa dotación de factores obviamente tiene que condicionar la actividad productiva en este país, ¿no? Por favor. Bien, hablemos de caminos, distancias y fletes de transporte cuando se creó Bolivia. Por favor. Este es un cuadro, esta es información que elaboró un viajero inglés de nombre Joseph Barclay Pentland, que fue enviado del gobierno británico para informar a su gobierno qué posibilidades económicas tenía el nuevo país. Y él recorrió casi todo Bolivia, entonces presentó un informe
que quedó olvidado en mucho tiempo en los archivos de Gran Bretaña, pero alguien lo descubrió y lo tradujo y se publicó. Es una fuente de información valiosísima, ¿no? De ese libro, Informe sobre Bolivia, cuyo año de publicación original fue 1826, se obtienen estos datos. Estos datos en cuanto a los fletes de transporte de y hacia la costa en 1825, en pesos por 100 libras de peso. Pesos como unidad monetaria por 100 libras de peso. Y fíjense, ciudad de destino, desde Londres hasta Potosí, en Buenos Aires, esos eran los costos, ¿no? Los costos. Los costos más elevados, sin duda, están en Potosí, Chuquisaca, un poco menos Oruro, Cochabamba y La Paz. Pero son costos elevadísimos en términos de fletes de transporte de Buenos Aires a Potosí y de Arica a Potosí. ¿Qué revela esto? Que la ubicación de las principales ciudades de Bolivia, ¿no?, detrás de la cordillera occidental, básicamente entre las dos cordilleras, la oriental y la occidental, la inexistencia de caminos, porque no había caminos, solamente eran sendas por las cuales transitaban animales de carga desde la colonia. Se presentaban fletes de transporte extremadamente altos y un aislamiento del nuevo país. Esa era nuestra realidad. Por favor. ¿No? Y claro, los gobiernos siempre tuvieron dificultades en términos de construir una infraestructura de transportes que sea relativamente moderna. El primer ferrocarril entre Antofagasta y Uyuni fue inaugurado en 1889. El primer ferrocarril, cuando ya habían muchos ferrocarriles con una mayor antigüedad en Chile, en el Perú, etc. Nosotros fuimos casi el último país del Cono Sur en tener un ferrocarril, que fue obra además de una empresa privada. Fue obra de la empresa Huanchaca de Aniceto Arce, ¿no? De Aniceto Arce. Luego ese ferrocarril se extendió hasta la ciudad de Oruro en 1892. En cuanto a los caminos carreteros, tampoco había caminos que puedan ser transitados normalmente. Por ejemplo, para llegar de Cochabamba a Santa Cruz, era un camino que era transitable, un camino de tierra, que era transitable en época seca. En época de lluvias se podía demorar hasta 2 a 3 semanas, ¿no? Porque no había carretera, era un camino. Y esa era la situación de la mayoría de los caminos en Bolivia. Y a partir del año 1943, en el contexto del Plan Boja, se empieza a construir la carretera Cochabamba-Santa Cruz, el primer camino asfaltado de Bolivia, cuando los países vecinos ya tenían una red caminera, ¿no? Caminos asfaltados, ferrocarriles de gran extensión. Nosotros no. Ese camino se va a terminar recién en 1954 y representa la unión del Oriente con el Occidente, ¿no? En el contexto del Plan Bogan y del impulso que se le dio después. Por favor. Bien, ahora pasemos a ver el contenido de las características claves en el desempeño de la economía boliviana en los 200 años. Bien, uno, economía, perdón, no sé si tiene alguien un poquito de agua, una gota de agua. Por favor. Gracias. Te debo. Bien.
Primera característica, economía fundamentada en la producción y exportación de recursos naturales no renovables y también renovables, que dieron lugar a ciclos de exportación. En la colonia La Plata de Potosí, en la República, siglo XIX, La Plata, pero ya no de Potosí, sino la Plata de Huanchaca, Colquechaca, etc., hasta fines del siglo XIX. Tenemos también pequeños ciclos que no tuvieron una mayor relevancia económica en la explotación de quina, guano y salite. Y en la República, desde fines del siglo XIX al siglo XX, caucho entre 1890 a 1910, y estaño de fines del siglo XIX hasta 1985. Por favor. República, en el siglo XX al 2025. Gas natural, el primer ciclo de 1972 a 1999 y hasta el 2024, el primer ciclo de exportación de gas natural a la Argentina. Vamos a ver cómo se origina ese ciclo posteriormente. Vean en la fotografía, está el general Banzer con el presidente argentino, que era otro dictador, ¿no? Está abriendo la llave para inaugurar el flujo de gas que va a partir desde Santa Cruz hasta la Argentina en 1972. Luego tenemos el segundo ciclo de exportación de gas natural de 1999 hasta la actualidad al Brasil. Y vean aquí una foto, está el general Banzer con el presidente Fernando Henrique Cardoso, también en la inauguración, en la inauguración del flujo de gas hacia el Brasil. Pero también tenemos que tomar en cuenta la soya desde la década de 1980 hasta la actualidad y un conjunto de minerales como el zinc, plata, plomo, etc. Y en la actualidad también, ya en el siglo XXI, tenemos tres productos interesantes: el oro, el litio, que tiene signos de interrogación, y el hierro, ¿no? El oro se está explotando intensamente por parte de los cooperativistas en el norte de La Paz principalmente, pero el problema es que los cooperativistas pagan una regalía miserable, 2,5% sobre el valor de la producción. Los varones del estaño, a los que se los acusa de haber exportado capitales, de haberse aprovechado del país, haber explotado a los trabajadores, pagaban más impuestos que los cooperativistas que están explotando el oro en el norte de La Paz, ¿no? Esa situación, por supuesto, en algún momento tiene que cambiar, porque las divisas que genera la exportación de oro, esas divisas no vuelven al país, estrictamente, solamente vuelven al país, ¿no?, la cantidad de dólares que los cooperativistas necesitan para financiar gastos internos, pagar energía eléctrica, pagar el diésel, pagar trabajadores, transporte, etc. Y la mayoría de esos dólares se quedan fuera del país, ¿no? Por favor. Bien. Segunda característica: ciclos expansivos en la exportación de recursos naturales no renovables simultáneos a ciclos de endeudamiento externo. Entonces tenemos la primera similitud, el primer ciclo de 1908 a 1920. Fíjense las exportaciones cómo crecieron, básicamente estaño, caucho, ¿no? Y el primer ciclo de endeudamiento externo casi simultáneo, ¿no? Aquí está el detalle de los empréstitos, ¿no? El detalle de los empréstitos entre 1908 a 1920, el objetivo de cada uno de ellos y el monto total de la deuda: 15 millones de dólares, casi 16 millones de dólares, ¿no? Entonces el primer ciclo de exportación fue simultáneo al primer ciclo de endeudamiento externo. De hecho, está claro que ese primer ciclo de exportación de recursos naturales al comenzar el siglo XX es el punto clave que permite acceder al crédito externo. Por favor. El segundo ciclo, de 1921 al 30, que fue básicamente el auge en las exportaciones de estaño.
En esta parte de la lámina vean la exportación de estaño y con línea naranja los precios del estaño, ¿no? Que estuvieron en auge hasta 1927-28, luego a partir del 29 la gran caída por la Gran Depresión. Y el ciclo de endeudamiento externo, fíjense, segundo ciclo de endeudamiento externo, los saldos de deuda que adquirió el país, también en los años 20. Por supuesto que no fue solamente Bolivia que adquirió la deuda externa en la década de los años 20, fue toda América Latina. Toda América Latina, ¿no? Por favor. Luego tenemos el tercer ciclo, de 1973 al 81, el auge en las exportaciones de estaño y gas natural a la Argentina. Aquí tenemos los volúmenes de exportación de estaño, gas natural, y el tercer ciclo de endeudamiento. Fíjense cómo crece la deuda en el primer gobierno del general Banzer, ¿no? Hechos simultáneos. Por favor. El cuarto ciclo, del 2006 al 2015, que es el ciclo bajo el cual la mayoría de las personas que están acá han nacido, ¿no? El auge de las exportaciones de gas natural, ¿no? El precio del petróleo, el precio del gas indexado al precio del petróleo, el auge, ¿no? Y el cuarto ciclo de endeudamiento externo. El cuarto ciclo de endeudamiento externo. Y me detengo aquí para hacer unos comentarios en este cuarto ciclo de endeudamiento externo. Fíjense, la deuda externa, en 2005 el saldo era casi de 5.000 millones de dólares. Pero luego baja a 3.200 y en 2007 a 2.200 millones de dólares. ¿Qué pasó? Bolivia logró la condonación del 55% de la deuda, ¿no? Producto de negociaciones que habían hecho los gobiernos liberales, o como se les quiera llamar, ¿no? Y que tuvieron un fruto positivo recién a partir del año 2006, cuando hay un perdonazo de la deuda que llegó al 55%. Entonces, el saldo de la deuda, que era de casi 5.000 millones de dólares, el 2007 bajó a 2.200 millones de dólares. Esa disminución del saldo de la deuda implicaba que el servicio de la deuda baje significativamente. Es un punto clave, ¿no?, que le favoreció al gobierno de Evo Morales. Porque Evo Morales, además de asumir la presidencia en condiciones que es posible que ningún presidente haya tenido en Bolivia, ¿no? El inicio del auge en la exportación de gas natural a la Argentina, yacimientos que se habían descubierto, ¿no? Un contrato que se había firmado, etcétera. Un auge en el precio de las materias primas que elevaban el valor de la exportación de gas natural a la Argentina, fueron otras de las condiciones, y además esta condonación de la deuda externa, en más de la mitad, ¿no? Obviamente condiciones favorables que ningún gobierno, reitero, tuvo en la historia de Bolivia. Y luego Evo Morales y su ministro Arce empiezan a endeudar el país, ¿no? Aquí están los montos hasta el año 2017. Ahora, aquí hay que resaltar el segundo hecho. El ministro de Hacienda, durante 3 años, 2012, 13 y 17, colocó bonos de deuda soberana en el exterior por una cantidad de 2.000 billones de dólares, ¿no? La pregunta es, ¿era necesaria esa colocación de estos bonos de deuda soberana en un momento en el que había superávit fiscal, superávit en las cuentas externas, ¿no? El servicio de la deuda externa, si bien había ido creciendo, y era considerablemente bajo todavía, y el país coloca estos bonos soberanos de deuda que van a generar un servicio de la deuda de gran magnitud, Y aquí siempre la pregunta pertinente es, ¿dónde está la plata? ¿No? Por favor. Vean, este gráfico que muestra la evolución de las exportaciones de gas natural, minerales y las exportaciones totales. Por favor. Bien,
Tercera característica, apertura de la economía o de un sector exportador que originó un nuevo ciclo de exportación. El primer ejemplo son las reformas de 1872. En 1872 se liberan las exportaciones de plata, porque estaba vigente el monopsonio, y se empieza a captar inversión extranjera, ¿no? Esa inversión extranjera, principalmente en la empresa más importante que era Huanchaca, permite introducir innovaciones tecnológicas y administrativas de gran magnitud, ¿no? En 1872, aquí, 1872, ¿no? Ya se puede exportar plata a partir de 1872, pero en 1872, este gráfico muestra el precio internacional de la plata. En 1872, Alemania abandona el patrón bimetálico y adopta el patrón oro. Por lo tanto, empieza a vender todas sus reservas de plata y otros países de Europa hacen lo mismo. De modo que el precio de la plata, a partir de 1872, fíjense cómo cae, justo en el momento en que Bolivia empieza a exportar plata. Pero la exportación de plata no se detiene. Tuvo picos importantes y la tendencia fue ascendente hasta 1895-96. ¿Qué explica este ascenso de la producción de plata cuando el precio internacional iba bajando? Las innovaciones tecnológicas que se registraron en la empresa Huanchaca gracias a las reformas de orientación liberal que se hicieron a partir de la década de 1870, ¿no? Ese es el punto clave que explica esa aparente contradicción. El segundo ejemplo de esta tercera característica, el Código Davenport de petróleo de 1955. Nos ubicaremos en el primer gobierno de Paz Estenssoro de 1952 al 56, profundamente estatista, con una retórica revolucionaria, etcétera, ¿no? Paz Estenssoro y su equipo que dirigía YPFB tenían el problema de que a partir de un cierto año de la década de los años 50 tenían que cumplir con el compromiso de exportar petróleo a Brasil. Entre 1937 y 1938, el gobierno de Bush firmó acuerdos con los gobiernos de Argentina y de Brasil para la construcción de ferrocarriles de Santa Cruz a Yacuiba y de Santa Cruz a Puerto Suárez a cambio de exportarles petróleo. Se suponía que en Bolivia había un mar de petróleo, ¿no? Un mar de petróleo. Entonces, argentinos y brasileños tenían interés en ese petróleo boliviano. Y las reservas de petróleo en Bolivia eran muy bajas. Entonces, Paz Estenssoro, preveyendo que tenían que exportar ese petróleo tanto a la Argentina como a Brasil, cambió las reglas del juego. Contrató un estudio jurídico en el exterior, un estudio Davenport, para que elabore una nueva ley de petróleo en 1955 que abre el sector a la inversión extranjera. Entonces llegaron casi 14 empresas en el nuevo contexto jurídico, y de esas 14 empresas fue una, la Bolivian Gulf Oil, que no descubrió petróleo, descubrió gas. No habíamos tenido mucho petróleo, habíamos tenido más gas. Entonces, gas que no tenía demanda interna en Bolivia, y la demanda de gas estaba en la Argentina. Entonces empiezan a hacerse negociaciones ya a fines de los años 60 para exportar el gas natural a la Argentina. De modo que esta curva muestra, ¿no?, el inicio de las exportaciones de gas a la Argentina. Es lo que dio origen al primer ciclo de exportación de gas natural, ¿no? Gracias a la apertura del sector petrolero, ¿no? Las lecciones para la situación de hoy son muy claras, ¿no? Por favor. Cuarta característica, institucionalidad precaria. Ustedes saben que yo siempre pongo énfasis en las instituciones formales e informales en la visión de Douglass North.
en la visión de Douglas North. No hablo aquí de Acemoglu y Robinson, porque es la tipología de las instituciones, ¿no? Que es otro tema, por supuesto, importante, ¿no? Entonces, las instituciones formales, las reglas escritas, comenzando de la Constitución Política del Estado, etcétera, etcétera, y las instituciones informales, las reglas no escritas, los valores, las actitudes, etcétera. Y las instituciones, en palabras de North, proporcionan la estructura básica por medio de la cual la humanidad ha logrado crear orden, ¿no? Y ha procurado reducir la incertidumbre. Y de esos elementos claves dependen que la economía se estanque, decline o ingrese a una ruta de crecimiento sostenible. Es decir, la institucionalidad es el factor clave que va a explicar la dirección de la economía hacia el estancamiento o hacia el crecimiento. Por favor. Parte de la institucionalidad precaria es el hecho de que de 1825 a 2019 se tienen 19 constituciones, ¿no? 19 constituciones, y por supuesto somos el país con más constituciones desde la vida independiente. ¿Eso qué implica? Incertidumbre, porque permanentemente se cambian las reglas del juego. Y al cambiarse las reglas del juego se genera incertidumbre, que es el peor enemigo de la inversión. Por supuesto, no hablo de la inversión estatal, de la inversión privada, porque ahí está el núcleo del crecimiento, ¿no es cierto? En la inversión privada. Por favor. Quinta característica, política económica pendular. Entre 1825 a 1828, el contenido de la política económica fue liberal. Es el gobierno de los libertadores, ¿no? Que tenían una orientación liberal. De 1829 al 71, política económica proteccionista. Se cierra el mercado interno y se empiezan a aplicar aranceles altos con la finalidad de proteger la reducida manufactura nacional. De 1871 al 31, una política liberal, ¿no? De 1932 al 51, una transición hacia el intervencionismo. Del 52 al 85, otra vez intervencionismo. Del 85 al 2005, liberal. Y del 2006 al 25, intervencionista. Entonces, la política económica va como un péndulo, del intervencionismo al liberalismo, ¿no? A lo largo de toda la historia. Esta característica no es solamente boliviana, pero en el caso boliviano adquiere particular importancia porque en los ciclos intervencionistas o proteccionistas generalmente se destruye la institucionalidad que generó el ciclo liberal anterior. Y la economía que siempre empieza creciendo acaba contrayéndose. Esa es una experiencia histórica, por supuesto, dolorosa, que hay que rescatarla como lección de la historia económica. Por favor. Pésima asignación de las rentas originadas en los ciclos de exportación. Estos son los ciclos de exportación, y cuando uno revisa las cuentas fiscales mediante los informes ministeriales, los presupuestos generales de la nación, ¿qué ve en cada una de estas coyunturas? Que siempre aumentó el gasto fiscal. Y generalmente aumentó el gasto fiscal en el pago de sueldos, salarios y en servicios. Siempre, ¿no? Y eso lo estamos viendo hoy, por ejemplo. Recuerden que en este ciclo de 2006 hasta el 2015, la cantidad de burócratas en el sector público no pasaba de las 60.000 personas. Hoy día hay más de 500.000 personas. Es decir, el gasto corriente se ha disparado totalmente. Y eso ha implicado que se absorbe una parte importante del excedente generado por la exportación de gas natural, ¿no? Entonces, es otra de las características. Por favor. 7. Crisis económicas recurrentes de distinto origen. Tengo un trabajo que está a punto de entrar a la imprenta, aunque faltan hacer algunos ajustes sobre las crisis económicas en Bolivia. Ese trabajo me ha permitido distinguir en el siglo XIX
crisis agrarias, porque la base de la economía era agraria. Crisis agrarias originadas en sequías, o lluvias excesivas. Por ejemplo, ¿qué años? 1825 al 26, 31 al 35, 44 al 46, y la última importante de 1877 a 1879, ¿no? Una sequía de gran impacto en Bolivia, y cada una de estas sequías agrarias generó epidemias y una gran cantidad de muertos que nunca se va a poder cuantificar porque no hay registros, ¿no? Entonces el costo económico de estas crisis agrarias fue muy grande en el país. Luego tenemos en el siglo XIX una crisis de deuda externa en 1873. En el siglo XIX también una crisis de la minería argentífera entre 1896 y 1899. Por favor. Luego en el siglo XX, crisis en el precio del estaño. Aquí están los años, ¿no? La crisis del 29 al 32 fue una crisis emergente de la Gran Depresión, una crisis de deuda externa, una crisis cambiaria y una crisis bancaria además. En el siglo XX y comienzos del siglo XXI, crisis en los precios de exportación y en factores internos. El primer ejemplo fue la crisis del 52 al 56, que dio origen a la estabilización monetaria del 56, que es una especie de 21.060 en pequeño, porque del 52 al 56 experimentamos una alta inflación, un desorden en toda la economía, producto de las medidas revolucionarias del MNS que habían sido implementadas en el gobierno del doctor Paz. El doctor Paz cumplió su mandato en 56, se va de embajador a Inglaterra y le deja una herencia pesada al doctor Siles. El doctor Siles, ¿no? Tiene que enfrentar el problema con la ayuda de Estados Unidos, que envió una misión que elaboró precisamente la estabilización monetaria del 56. Del 80 al 85, crisis en los precios del estaño, crisis de deuda externa, crisis cambiaria, bancaria, hiperinflación y el 21060, ¿no? Y el 21060, que hoy día se está discutiendo muchísimo en términos de su origen, si fue idea de Sachs o no, etcétera, etcétera, ¿no? En el periódico Brújula Digital se han ido publicando artículos importantes sobre ese tema. Y del 2014 al 25, la declinación en las exportaciones de gas y además crisis cambiaria e inflación, que son las características más importantes que tenemos hoy. Por favor. 8. Tardía y precaria modernización de los sistemas de transporte, ¿no? Primer ferrocarril, 1889. Primera carretera asfaltada, 1954. Y ahí se avanzó. No es que no se avanzó pero poco. En este mapa se ven las líneas de ferrocarril y no hay conexión entre los ferrocarriles del oriente y del occidente. Y los ferrocarriles están construidos generalmente en la parte sur de Bolivia y en el altiplano. Pero en toda la parte norte del país no hay ferrocarriles. Y hay que tomar en cuenta que el ferrocarril posiblemente sea el medio de transporte más barato, porque un ferrocarril que tiene gran capacidad de arrastre de carga tiene fletes bajos, a diferencia del transporte por carretera. Pero no tenemos ferrocarriles integrados y menos en el norte. Y aquí tienen un mapa de los caminos que hay en Bolivia. Y fíjense, hay extensas zonas que no tienen medios de comunicación. Por eso es que todavía nuestro país es un país desvertebrado hasta el día de hoy, ¿no? Por favor. Bien, para terminar, la continua explotación de recursos naturales, principalmente no renovables, ¿a qué se debe? Se debe a la dotación de factores de la economía, ¿no? Ahora, hay una corriente muy fuerte contra lo que se llama extractivismo, es decir, contra la explotación de recursos naturales renovables y no renovables, ¿no?
hace una semana, mi amigo Gonzalo Chávez dijo en un artículo, si no me equivoco, hay que jubilar al extractivismo, ¿no? ¿Y cómo vamos a sustituir al extractivismo? Con la inteligencia artificial y con el aprovechamiento de las nuevas oportunidades de la cuarta revolución industrial. Magnífico como planteamiento, pero ese proceso de cambio, si fuera posible, va a tomar tiempo y no sabemos cuánto tiempo. Y mientras tanto, vamos a dejar de explotar los minerales, vamos a dejar de producir soya en el oriente, porque la explotación de minerales y de soya, ¿qué genera? Divisas. Divisas con las cuales hacemos importación de bienes de consumo que no producimos, importación de insumos industriales que no producimos e importación de bienes de capital, ¿no? Ese es el uso de las divisas. Y por supuesto también el servicio de la deuda externa. Es decir, si dejamos de explotar, si queremos dejar de ser extractivistas, la pregunta en concreto es, ya, ¿y de qué vamos a vivir? Mientras se generan las condiciones para aprovechar la inteligencia artificial, en la cuarta revolución industrial, etcétera, etcétera. Por eso es que yo sostengo que todavía vamos a vivir mucho tiempo, ¿no?, de la explotación de recursos naturales, que no es lo óptimo, pero es lo que tenemos. Es lo que tenemos. Y aquí hay que tomar en cuenta un ejemplo histórico importante. Ustedes saben que en 1942 llegó una misión norteamericana encabezada por Melvin Bohan para hacer un examen de las posibilidades económicas de Bolivia, y producto de ese examen Bohan presentó un informe que se llama el informe Bohan. ¿Qué plantea ese informe en síntesis? ¿No? Que en Bolivia se puede producir bienes que Bolivia importa, bienes de consumo, azúcar, arroz, petróleo, era tan para la producción de gasolina, y son 5 o 6 bienes. Si el gobierno norteamericano entregó ese informe al gobierno boliviano, se aprobó ese informe, y desde el año 43 empieza a aplicarse el Plan Bohan en Bolivia, y con financiamiento norteamericano. Había que producir, impulsar la producción, más que producir, de azúcar, arroz, algodón, etcétera, y otros bienes que se producían en Santa Cruz. 7 o 6 bienes que se importaban, pero Bolivia podía producir mucho más de esos bienes. Entonces empezó el proceso de aplicación del Plan Bohan mediante el otorgamiento de créditos a los productores, a los ganaderos, a los algodoneros, a los azucareros, etcétera, etcétera. Créditos que se manejaron de una manera muy especial, ¿no? El MNS del año 52, cuando se encuentra con el Plan Bohan, toma una decisión y dice hay que seguir apoyando este plan. Le dieron otro nombre, se llamó Plan Inmediato de Política Económica del Gobierno de la Revolución Nacional, pero es el Plan Bohan en esencia. Y entre paréntesis, les comento que Paz Estenssoro, líder fundador del MNR, cuando se discutía en el Parlamento el año 43 la aprobación del Plan Bohan, es el que fue el opositor más duro que tuvo el Plan Bohan. ¿Cuál era el argumento de Paz Estenssoro? El argumento de Paz Estenssoro era decir, ¿no?, que la aplicación del Plan Bohan iba a reforzar el control del imperialismo sobre Bolivia y se iba a aprovechar de las materias primas de Bolivia, ¿no? Y se opuso, totalmente se opuso. Felizmente el MNR, los partidos de izquierda, no eran mayoría en el Parlamento, y el voto por la aprobación del Plan Bohan se impuso y se aprobó el Plan Bohan. Y el año 54, 53, 54, Paz Estenssoro, en medio del caos que había generado la aplicación de las medidas revolucionarias, se encuentra con el dilema de qué hacer con el Plan Bohan. Porque el MNR nunca ha tenido una propuesta global para el país, ¿no? Siempre se ha adecuado a las circunstancias, por supuesto con una dosis
de pragmatismo muy clara y que al final fue positiva, no solo para el país, sino también para el MNES. Entonces Paz Estenssoro dijo, no tenemos más remedio que aprovechar el Plan Bohan, ¿no? Todo lo que se había hecho, y le dio un impulso especial. Se continuó el Plan Bohan, la construcción de la carretera Cochabamba-Santa Cruz, etc., ¿no? Y los resultados del Plan Bohan recién se vieron en la década de los años 70, cuando ya dejamos de importar azúcar y otros bienes de consumo. La sustitución de importaciones en esos 5 o 6 bienes fue en gran medida exitosa. Y ese era el alcance del Plan Bohan. Pero para la culminación se demandó más de 20 años. Porque estamos hablando del 43 hasta la década de los años 70. Y ese es el tiempo de maduración que tienen los proyectos de largo plazo en cualquier país. Pónganse a pensar, si ya dejamos de explotar minerales porque hacemos daño a la naturaleza y no sé qué, etcétera, etcétera, ¿no? ¿De qué vamos a vivir? Yo no creo que ustedes estén dispuestos a disminuir su nivel de vida, ¿no? A prescindir de importaciones de bienes de consumo, etcétera, etcétera, que si fuera así como plantean muchos críticos, ¿no? Habría una disminución de la oferta de esos bienes en el país, ¿no? Lo que generaría una caída en el nivel de bienestar. Y de lo que se trata más bien es de elevar el nivel de bienestar de la población. En consecuencia, hay que aprovechar lo que la naturaleza nos ha dado. Habrá que generar otro patrón productivo en el país, por supuesto. Habrá que trabajar en ello, pero hay que estar consciente de que la culminación, la concreción de un nuevo patrón productivo va a tomar tiempo. Y en un país con una institucionalidad precaria, ese hecho se complica mucho más, ¿no? Bien, otro elemento que destaco que es fundamental abrir los distintos sectores a la inversión extranjera. ¿Para qué? Para captar capitales e innovación tecnológica, para producir bienes y servicios competitivos. La experiencia histórica así lo demuestra, ¿no? Otro elemento, se debe cambiar la constitución política del Estado y las leyes sectoriales. La ley minera, la ley en el sector petrolero, hay que cambiarlas, ¿no es cierto? Y esas leyes sectoriales tienen que corresponder a la nueva orientación de la Constitución Política del Estado, incluyendo las normas que regulan el sistema financiero y el Banco Central. Hay que restituir la independencia del Banco Central, ¿no? Fundamental. Se necesita la reconstrucción de las instituciones. En términos generales, la orientación de la política económica, no porque me guste, tiene que ser liberal, porque es ahí donde se generan ciclos expansivos de la economía, ¿no? Bien, jóvenes, con eso yo acabo, les quedo muy agradecido.